La disolución del Congreso de la República el 30 de septiembre de 2019, cometida por el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, bajo el mecanismo de denegación fáctica, fue un acto inconstitucional. Por lo tanto, fue un golpe de Estado, el cual no debe quedar impune. El señor Martín Vizcarra es un golpista. Muchas gracias, presidenta. Me he dicho golpista. Y Tiene solamente la palabra. por eso, golpe de Estado fue el que se realizó el 5 de abril de 1992. Por más excongresista que sea, yo no le permito ese tipo de adjetivos a quien ha hablado hace un momento. Y ratificarme también en la misma palabra, señora presidenta, de que acá lo que hubo acá el 30 de septiembre del 2019 fue un golpe de Estado. Y fue un golpe de Estado que realmente desequilibró al país. Y eso es lo que también tenemos que ver acá. Porque a partir de ese momento comenzó la inestabilidad política que vivimos actualmente y que a través de los años ha generado muchísimos problemas. El 30 de septiembre del 2019 se desequilibró el país. Antes estábamos muy bien. Antes del 30 de septiembre estábamos en el país de las maravillas. No, señora presidenta, el desequilibrio viene el 28 de julio del 2016, cuando asume la presidencia Pedro Pablo Kuczynski, y quien perdió las elecciones, Keiko Fujimori, no acepta esa pérdida. Ahí comienza el desequilibrio. Solamente decir que nuestra Constitución lo dice bien claro, que no existe pues denegación fáctica, ¿no? O sea, ya ese es un tema que solamente toda votación del Congreso de la República pero toda aprobación de confianza en el Congreso de la República es con votos. Y es más, yo quiero también incluso adelantar la pregunta si de repente el expresidente Martín Vizcarra, si sabe incluso que a pesar que estaba presentando cuestión de confianza por un tema de reforma de una ley orgánica que está prohibido el Ejecutivo, a pesar de eso, este Congreso aprobó la confianza. Y eso también ni siquiera lo han dicho, porque tarde seguido salió, se disuelve el Congreso. Pero este Congreso aprobó la confianza, ¿no? Que fue más o menos como unos 15 minutos antes. Entonces, va mi primera pregunta, si el señor Martín Vizcarra, a través de la presidencia, sabía que este Congreso aprobó la confianza a su proyecto de ley, el proyecto de ley 4347. ¿Sabía el presidente que aquí este Congreso le aprobó la confianza, presidenta? Tiene la palabra el expresidente Martín Vizcarra. Señora presidenta, lo que sí sabía era de que se había presentado un proyecto de ley para modificar el sistema de evaluación y elección que el Congreso iba y debería realizar de los magistrados que integren al TC, ¿no? Se presentó ese proyecto de ley como cuestión de confianza y eso tiene prioridad sobre otros temas de agenda. Sin embargo, el Congreso continuó en la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, no tomando en cuenta la propuesta hecha por el Ejecutivo por intermedio del presidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solar. Tiene la palabra el excongresista Segundo Tapia Bernal. Gracias, presidenta. Acá, de hecho, que la Comisión está tomando, digamos, nota de lo que acaba de decir, ¿no? Que sí sabía que había una cuestión de confianza. Y es más, en el 1.2 dice, pues, presenta cuestión de confianza por el proyecto de reforma constitucional del TC. Y además acaba de decir, miren, que este Congreso continuó eligiendo a los miembros del Tribunal Constitucional. Situación que eso está prohibido el Ejecutivo.
Eso no puede hacer. Entonces, y otra cosa que quería decirle, Presidenta. Hablaron, el señor Vizcarra ha dicho de que, bueno, a través de la presidencia, de que la disolución, el tema obstruccionista de los 73 congresistas, y que al final eso no consta incluso en el acta, ni del 27 ni del 29. Sin embargo, yo quiero decirle, Presidenta, acá, ante digamos, esta subcomisión, de que el verdadero motivo porque el señor Vizcarra cierra el Congreso es porque el 11 de septiembre del 2019, en que se presentó su hermano César Vizcarra en la Comisión de Fiscalización, donde era el presidente de la Comisión de Fiscalización, justamente el presidente trajeron un tema, los temas de obra INSA, ¿no?, con el hospital digamos, con Lomas de Hilo, como el tema de Ixar, del hospital de Moquegua. Bueno, aparte que había cometido una infracción constitucional al 126 de la Constitución, donde era el señor Vizcarra, era presidente y gerente de producción de C&M Vizcarra. Y cuando fue ministro de Transportes, embajador, presidente de la República, etc., había cometido infracción constitucional, Presidenta. Entonces, iba a ser vacado el presidente, porque había más que razones para ser vacado de infracción constitucional. Y por su tema de presunta corrupción, es vacado en el Congreso, que no sucedió, por 105 votos, por el tema de obra INSA. Y ahora, al momento, acaba de pasar a juicio oral por cohecho pasivo propio, por haber presuntamente recibido como coimas 2.3 millones. Eso fue la verdadera razón de la disolución del Congreso. Pero esperamos que la justicia tarda, pero llega. Presidenta, aquí el presidente Vizcarra ha infringido la Constitución, el artículo 134. 134. Presidenta, dice, el hecho de que se presentó la cuestión de confianza por el premier y el presidente, a través de la presidencia de la comisión, emitió el decreto supremo 165-219 PCM, bajo el supuesto de una denegación fáctica, y habría incurrido en la infracción del artículo 134, que señala: el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Y en tanto, el Congreso de la República es el único órgano que censura o niega la confianza al Consejo de Ministros mediante votación. Aunado a que la cuestión de confianza, que fue interpretada como negación fáctica, al procederse con la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, no es una iniciativa ministerial. En tal sentido, habría infringido dicho artículo. Según, Presidenta, el artículo 201 de la Constitución, ¿no?, digamos, es una atribución exclusiva del Congreso de la República elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. El no hacerlo, más bien estamos cumpliendo en falta, en algo que nos compete a nosotros, Presidenta. Entonces, y los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de 2/3 del número legal de sus miembros, artículo 201 de la Constitución. Estábamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Y sin embargo, nos viene a interrumpir un ex premier acá y termina en la disolución del Congreso. Presidenta, entonces yo quiero decirle ahí de que acá ha mencionado de que, miren, en las 2 sesiones del 27 y del 29 estuvo presente acá el señor Vizcarra, presidiendo el Consejo de Ministros. Él estuvo. ¿Y cómo va a decir ahora? Miren, ha mencionado, los responsables son el Consejo de Ministros, son los ministros que están ahí, ¿no? Entonces pido ahora, Presidenta, que cada uno de esos ministros, como está en nuestra denuncia constitucional, sea incluido en la denuncia constitucional. ¿Por qué lo ha dicho? Él lo ha dicho, que sean incluidos en la denuncia constitucional los ministros de ese momento. Dígase, paso, que en la primera hay solamente 8 y en la siguiente sí veo que hay 24.
Entonces, presidente, pido que se haga la extensión de las responsabilidades constitucionales también a esos ministros. Presidenta, en el acta, tanto del 27 como del 29, ya no voy a insistir en lo que ha dicho el congresista Ventura, pero ahí hay una palabrita que dice coyuntura nacional. Dice, dado la importancia de la materia sobre el que versa el proyecto de cuestión de confianza, el presidente del Consejo de Ministros presenta, ahí estaba el señor Vizcarra, para su aprobación la estructura del mensaje que dirigirá al Pleno del Congreso de la República. La estructura. Entonces, ahí va mi pregunta. En la estructura estaba venir a interrumpir la agenda del Congreso de la República que estaba eligiendo, haciendo su chamba, eligiendo a los miembros del Tribunal Constitucional. Eso, ahí estaba, presidenta, ahí en donde dice presentar la estructura, ahí estaba realmente que ellos van a venir a interrumpir la agenda parlamentaria que estamos eligiendo. Entonces, quisiera que eso responda, por favor, presidente. Tiene tiempo. Tiene la palabra el expresidente Martín Vizcarra. Yo quisiera responder, pero quisiera saber cuál es la pregunta. Bueno, parece que está distraído el señor Martín Vizcarra. En el acta del 29, a través de la presidencia, Vuélvale a hacer la pregunta. Sí, pero ahora voy a hacer pequeñita la pregunta, a ver, y espero que esté atento. En la orden del día, en el acta del 29 de septiembre de 2019, dice en el orden del día, punto 1, coyuntura nacional, párrafo 2, menciona que presentan para su aprobación la estructura del mensaje que dirigirá al Pleno del Congreso de la República el señor Salvador Solar. En ese acápite dice estructura. Ahí dice que van a venir acá a interrumpir la sesión del Congreso, a interrumpir la agenda del Congreso que estaba haciendo su trabajo, eligiendo a los miembros del Tribunal Constitucional, que es responsabilidad exclusiva del Congreso de la República. Gracias, presidente. Tiene la palabra el expresidente Martín Vizcarra. Señora presidenta, por respeto al Congreso y a la población que ve este interrogatorio por la señal del Congreso, no voy a, obviamente, referirme a hechos ajenos al tema de la que está convocada, que es la disolución del Congreso. Ha hablado de otros temas que yo en absoluto tendría temor en responder uno por uno, pero ese no es el tema de agenda y yo sí respeto el tema de agenda. Y al respecto me remito a la sentencia 006 del 14 de enero del 2020 del Tribunal Constitucional, donde después de analizar todos los argumentos que esgrime, determina que el acto realizado por el presidente y el gobierno en el 30 de septiembre se rige por las normas y es constitucional. Gracias, presidente. Tiene la palabra el ex congresista segundo Tapia Bernal. Presidenta, solamente conste en acta. Precise su pregunta, por favor. Presidenta, solamente que conste en acta de que no ha respondido mi pregunta, ¿no? Presidenta, preguntas puntuales. A través de la presidencia del señor Martín Vizcarra. En la Constitución, ¿existe la denegación tácita o fáctica de la cuestión de confianza? Tiene la palabra el expresidente Martín Vizcarra. En la Constitución, al año 2019, no estaba prohibida la denegatoria tácita o fáctica. No estaba prohibida, como sí está ahora en función
de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2013. Por eso, de 2023, por eso el año 2019, cuando se cierra el Congreso, el 30 de septiembre, el Tribunal Constitucional convalida ese acto a través de la sentencia número 006. Por favor, les pido respeto a los congresistas. Tiene la palabra el ex congresista Segundo Tapia Bernal. Gracias, presidenta. Está echando el denunciado, está echando la culpa a los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, es momento propicio, presidenta, para que en nuestra denuncia constitucional de los afectados solicitamos también que sean denunciados constitucionalmente los 3 miembros del Tribunal Constitucional. Hablábamos de la señora Ledesma, el señor Espinosa y el señor... bueno, hay 3 miembros del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña, Manuel Miranda Canales y Mariela Ledesma Narváez, quienes justamente votaron en contra de la Constitución. La Constitución dice, no, el voto es directo, ¿no? No existe la negación fáctica, pero entonces, momento propicio, presidenta, para que puedan considerar, a través de su presidencia, la denuncia también a estos 3 miembros del Tribunal Constitucional. Presidenta, para que conteste el denunciado, señor Martín Vizcarra, a través de la presidencia, la denegatoria de la cuestión de confianza debe ser expresada a través de una votación especial del Congreso de la República, tal como dice la Constitución, ¿sí o no? Tiene la palabra el expresidente Martín Vizcarra. Cada vez que intervengo, por su intermedio, el congresista quiere incluir a más denunciados, ¿no? Digo que esto se aprobó en Consejo de Ministros, que también se acuse a los 18 ministros, que esto fue aprobado por el Tribunal Constitucional, que también se acuse a los miembros del Tribunal Constitucional. O sea, no puedo hablar de nadie que también lo mete a todos. O sea, ya es potestad del Congreso y de los congresistas y de cualquier ciudadano lo que determine conveniente. Lo único que yo estoy diciendo es de que los actos que tomamos, las acciones que desarrollamos el 30 de septiembre han sido convalidados por el Tribunal Constitucional. Y como ya se dijo, según opinión del presidente del Tribunal Constitucional, el señor Blume, las sentencias del Tribunal Constitucional se respeten. Y él dijo, no yo, Blume dijo, les guste o no les guste. O sea, no se trata de que cada uno hace su interpretación de la Constitución. Para eso está la institución máximo ente, Tribunal Constitucional. Y a ello me remito en su sentencia del 006-2019. Tiene la palabra el ex congresista Segundo Tapia Bernal. Igualmente, presidenta, que conste en acta que no ha respondido a mi pregunta. Pregunta tercero. A través de la presidencia, al señor Martín Vizcarra. ¿Sabe usted, señor Martín Vizcarra, a través de la presidencia, que no cabe solicitar cuestión de confianza sobre materias de competencia exclusiva del Congreso de la República? Tiene la palabra el expresidente Martín Vizcarra. Ya lo he respondido, señora presidenta. Tiene la palabra el ex congresista Segundo Tapia Bernal. Igual, otra vez no ha respondido. Siguiente pregunta. Señor Martín Vizcarra, a través de la presidencia, ¿sabe usted que no cabe plantear cuestión de confianza sobre materias que no estén referidas a medidas que el Poder Ejecutivo requiera para su gestión? Tiene la palabra el expresidente Martín Vizcarra. En función de la sentencia 006-2019 del Tribunal Constitucional, las acciones que tomamos son constitucionales. Tiene la palabra el ex congresista Segundo Tapia Bernal. Gracias, presidenta. Sé que tengo 2 minutos, voy a terminar antes.
Quinta pregunta. Señor Vizcarra, a través de la presidencia, ¿sabe usted que de conformidad con el artículo 129 de la Constitución, el Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado no están habilitados para modificar la agenda de sesiones del Pleno del Congreso de la República? Tiene la palabra el expresidente Martín Vizcarra. Nuevamente me remito a la sentencia 006. Otra vez no responde el presidente, ¿no? Bueno. Tiene la palabra el excongresista Segundo Tapia. Gracias, presidente. Leyendo los hechos, que ese día viene el ex premier Salvador Solar, invade ahí un escaño y bueno, da la cuestión de confianza y inmediatamente prácticamente hasta el 105 habría estado elaborado, lo fijan, disolución del Congreso. Entonces, eso presidenta, según nuestra Constitución y nuestro reglamento, ellos presentan, digamos, una cuestión de confianza, acá se da cuenta al Pleno y se cita para un día que el Congreso crea por conveniente, según la Constitución, ¿no? Entre el cuarto y 10º día, etc., ¿no? Entonces, no es que vienes de negación fáctica, ya está elaborado el decreto supremo 165, presidente Vizcarra y firma, y avalado por un premier entrante, y eso fue todo. No, presidente. Entonces, quiero decirle de que a través de la presidencia del señor Martín Vizcarra, si tiene conocimiento, que el carácter de urgencia que puedan tener los proyectos de ley que presenta el Poder Ejecutivo al Congreso de la República implica que sean debatidos el mismo día, o sea, su debate y votación, según incluso el reglamento del Congreso. ¿Sabe eso realmente usted, el expresidente Vizcarra, que tiene que debatirse, aprobarse ese día? Presidente. Tiene la palabra el expresidente Martín Vizcarra. Señora Presidenta, obviamente el Congreso tiene sus reglamentos y tiene sus procedimientos. Lo que quiero aclarar es de que no hubo una invasión de premier, hubo congresistas que permitieron el ingreso del premier y los ministros, y fue precisamente congresistas que le cedieron la palabra para que pueda intervenir. Tiene la palabra el excongresista Segundo Tapia. Gracias, presidenta. Para terminar ya, el minuto que falta, decirle, presidenta, de que habiéndose evidenciado que los denunciantes somos los directamente afectados y que contamos con la legitimidad para interponer la presente denuncia constitucional, y por lo expuesto solicitamos que se declare procedente nuestra denuncia en contra del expresidente Martín Vizcarra Cornejo y también del expresidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar y Vicente Ceballos Salinas, ¿no? Y se haga extensiva nuestra denuncia constitucional hacia los ministros, a los representantes del Tribunal Constitucional y a los dos congresistas que facilitaron ingreso acá del señor Salvador del Solar. Por otro lado, presidenta, decirle que lo que se perpetró acá, los peruanos estamos obligados a defender la Constitución política del Estado, el Estado de Derecho y la democracia. La disolución del Congreso de la República el 30 de septiembre de 2019, cometida por el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, bajo el mecanismo de denegación fáctica, fue un acto inconstitucional. Por lo tanto, fue un golpe de Estado, el cual no debe quedar impune. Corresponde a este Congreso, como guardianes de la democracia, hacer respetar la Constitución, no permitir el quiebre del orden constitucional y la afectación al principio de separación de poderes, con la consecuencia afectación de la democracia. Estos hechos no deben quedar impunes, presidenta. El señor Martín Vizcarra es un golpista. Muchas gracias, presidenta. Solamente el excongresista ha hecho una recomendación. Me ha dicho golpista. Y Tiene solamente, la palabra. por eso, golpe de Estado fue el que se realizó el 5 de abril de 1992. Golpe de Estado fue el que se intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público,
el que intervino la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el que tomaron presos a los políticos que se opusieron y callaron a la prensa. Eso es golpe de Estado, con tanques en las calles. El 30 de septiembre del año 2019, yo disolví constitucionalmente el Congreso. Señora Presidenta. Y disolví, señora Presidenta, en función del respeto a la Constitución, que está amparado por la ley y que ha sido validado por el Tribunal Constitucional. Y en 4 meses estuvo nuevamente la elección de los nuevos congresistas. Y en todo ese tiempo siguió sin ningún problema el Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la República. Así que, por más excongresista que sea, yo no le permito ese tipo de adjetivos a quien ha hablado hace un momento. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el excongresista Carlos Tubín Arias. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Primeramente, avalar lo que ha indicado en toda su alocución el congresista Segundo Tapia. Y ratificarme también en la misma palabra, señora Presidenta, de que acá lo que hubo acá el 30 de septiembre del 2019 fue un golpe de Estado. Y fue un golpe de Estado que realmente desequilibró al país. Y eso es lo que también tenemos que ver acá. Porque a partir de ese momento comenzó la inestabilidad política que vivimos actualmente y que a través de los años ha generado muchísimos problemas, sobre todo en la lucha contra la pobreza, el gran tema pendiente de nuestro país. Y eso hizo el señor expresidente Vizcarra. Tomó una decisión que se ha visto claramente que no está bien refrendada en un acta, porque lo que se hizo fue cerrar un poder del Estado, disolver el Congreso, disolver las aspiraciones de 130 congresistas que habían llegado a estos curules, como los congresistas actuales, con el voto popular. Y eso fue quebrado por el señor Vizcarra, y generando, como digo, grandes problemas a nuestro país que lo mantenemos hasta hoy. Y el Tribunal Constitucional actual sí, efectivamente dice en su sentencia temas muy importantes, porque dice que la decisión adoptada terminó desequilibrando un principio constitucional primordial a favor del Poder Ejecutivo y puso en sus manos un poder que la Constitución no le asigna, esta Constitución no le asigna a realizar un ejercicio arbitrario e indiscriminado de la cuestión de la confianza, reconociendo que la facultad del presidente de la República para disolver el Congreso es una herramienta de última ratio y de uso excepcional, pero no lo que se hizo acá. Acá se sacó bajo la manga este tema de la denegación fáctica de la confianza, cuando acá, en este Congreso de la República, se toman decisiones con votos en hechos, pero no en ilusiones como la que en ese momento se planteó. Y tengo que añadir algo más. El señor Vizcarra, ya envalentonado con lo que había dispuesto, la disolución del Congreso, luego viene otro tema adicional, que es el Decreto Supremo 165/2019, en la cual disuelve el Congreso, convoca elecciones parlamentarias sin refrendo ministerial, por lo que violó con saña y alevosía el artículo 120 de la Constitución, que a la letra dice: son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. ¿Y por qué lo digo? Porque había renunciado todo el gabinete con Salvador del Solar cuando aceptaron esta denegación fáctica de la confianza.
y el excongresista que desgraciadamente después se olvidó de lo que había hecho acá, el exministro de Justicia, Ceballos, el ministro de Justicia Ceballos, que al final termina también él refrendando que se lleve a cabo vamos a decir, el tema que acabo de indicar, que los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial, lo dice el artículo 120 de la Constitución claramente, que son nulos lo que acaba de decir. Queda claro que su accionar ilegal y dictatorial violó el artículo 118, inciso 1, 126, 134 de la Constitución y, como lo mencioné, habría cometido también el presunto delito de abuso de autoridad, por lo que debería ser denunciado inclusive ante la Fiscalía de la Nación. Entonces, cuando asume Ceballos, no había gabinete ministerial, pero sin embargo, eso al final, ese decreto se firma, pero no tiene ningún tipo de refrendo ministerial y eso tiene que tomarse en consideración porque se ha violado flagrantemente el artículo 120 de la Constitución. Mi pregunta final es esa, en relación al decreto Supremo 165/2019, que se dispuso la disolución del Congreso, se convocó a elecciones sin refrendo ministerial. Y la pregunta al señor Vizcarra es, ¿qué tiene que decir con respecto a esto? Señor expresidente Martín Vizcarra, tiene usted la palabra. Ya, señora Presidenta, hemos pasado del análisis técnico a discursos políticos, ¿no? Dice que el 30 de septiembre del 2019 se desequilibró el país. Antes estábamos muy bien. Antes del 30 de septiembre estamos en el país de las maravillas. No, señora Presidenta, el desequilibrio viene el 28 de julio del 2016, cuando asume la presidencia Pedro Pablo Kuczynski y quien perdió las elecciones, Keiko Fujimori, no acepta esa pérdida. Ahí comienza el desequilibrio. Tenemos que hablar absolutamente claro, desequilibrio que hasta ahora vamos llevando. Y sobre el hecho concreto del Decreto Supremo 165/2019, así específicamente con el número se refiere el Tribunal Constitucional en su sentencia 006 y dice que los actos realizados el 30 de septiembre que concluyen con el Decreto Supremo 165/2019 que disuelve el Congreso y que convoca nuevas elecciones es válido. Lo dice el Tribunal Constitucional. No lo dice el Premier, no lo dice el ministro, no lo dice alguien afín al presidente. Lo dice el órgano que tiene que interpretar la Constitución, más aún cuando esa sentencia se da porque el señor Pedro Laechea, congresista de la República, presenta una demanda competencial donde todos los argumentos que han presentado los exponen. Todo lo que ha dicho llega al TC. Y con conocimiento de causa el TC determina que es correcto lo que se ha hecho. Entonces, aquí lo que claramente queda, porque los dos excongresistas dicen que son afectados, que ha afectado las aspiraciones de 130 congresistas, que ese es el problema. La queja es que se quedaron sin chamba. Eso es lo que están diciendo. Cuando uno tiene que pensar en el país, y las decisiones que hemos tomado es pensando en el país, señora Presidenta. Porque realmente lo que vivimos a partir del 30 de septiembre de 2019 fue agudizar tremendamente la inestabilidad política de nuestro país. Y eso lo sabemos todos los peruanos.
esa época que todavía no ha concluido, la inició el señor Vizcarra con su decisión realmente autoritaria y afectando seriamente, no a 130 congresistas que en sus aspiraciones personales, las aspiraciones del pueblo al cual representábamos los 130 congresistas. Y eso es lo que hizo el señor Vizcarra. Y yo me ratifico en lo anterior. Acá lo que vivimos el 30 de septiembre fue un golpe de Estado y el golpista fue el señor Vizcarra. En la interoceánica 1-2. Esos temas, Presidenta, se estaba, tocando ahí en la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Entonces, había temas de presunta corrupción, de infracción constitucional. Se vendía el tema de la vacancia. Pensó disolviendo el Congreso, acá voy a quedar tranquilo, no va a haber problemas. Acto seguido vino un Congreso que no sucedió y fue vacado por el tema de Obrainsa. 105 votos, Presidenta. Y ahora, una vez más digo, ¿no? El tiempo, la justicia llega y es el momento y saludo y felicito a la subcomisión de acusaciones constitucionales que la preside por haber tocado este tema, de actualidad. Incluso ahora vemos ya que el Poder Judicial ha iniciado juicio oral contra el señor Martín Vizcarra. ¿Por qué? Por cohecho pasivo propio, donde a él le están ahora manifestando bien claro, le están acusando, ¿no?, de haber recibido, ¿no?, presuntamente, de haber recibido 2.3 millones de soles de estas empresas, justo que íbamos a investigar en la Comisión de Fiscalización. Obrainsa, ICSA. Muchas gracias, Presidenta. ¿Cuál es la pregunta, excongresista Juan Carlos González? No, todavía no había intervenido, si me lo permite, señora Presidenta. Tiene la palabra. Señora Presidenta, yo quisiera, por intermedio de mi abogado, responder las intervenciones de los excongresistas, si me da un minuto, por favor. Terminemos, estamos dándole la palabra al excongresista Juan Carlos González, que termine su intervención y van a tener la oportunidad de responder. Gracias, señora Presidenta. Sumándome a lo que dice, primero reitero mis saludos respetuosos a usted y hacia todos los señores congresistas que están presencialmente y a través de la forma virtual. Realmente mis felicitaciones. Y le hablo también a todos los jóvenes peruanos, a todo el pueblo peruano, que ahora sí ya no hay una prensa. La prensa ha cambiado, todavía hay un rezago por ahí, pero ahora la prensa está cumpliendo un papel muy diferente a lo que pasó en años anteriores. Antes había mucho pica-pica, mucho aplauso, pero ahora la verdad, como muy bien dice el señor excongresista Segundo Tapio, la verdad siempre saldrá a la luz. Pase lo que pase, la verdad saldrá a la luz. Eso tengo la seguridad plena que así va a ser. Y los culpables tendrán que pagar las consecuencias, no solamente constitucionales, de haber roto el orden constitucional, sino sobre todo haber mentido a toda esta nación. Señora Presidenta, he solicitado el uso de la palabra para referirme a la petición realizada por el expresidente del Consejo de Ministros, señor Salvador del Solar Labarte, del gobierno del expresidente Vizcarra Cornejo, acusado con el propósito que la subcomisión de acusaciones constitucionales que usted preside archive las denuncias constitucionales acumuladas, argumentando que el plazo de 5 años que señala el artículo 99 de la Constitución política para que sean sujetos a juicio y o ante juicio político ha caducado el 30 de septiembre de este año. Sobre el particular, señora Presidenta, señores congresistas, deseo manifestar, señora Presidencia, que a nuestro juicio ello no es correcto, no es cierto esto. Es evidente que existió un quiebre del orden constitucional por el expresidente Vizcarra Cornejo, acto que fue refrendado por el señor Salvador Solar y otros ministros también denunciados. Estimo, señora Presidenta, que el tiempo que duró el interregno parlamentario entre la disolución del Congreso producida
el 30 de septiembre del 2019 y la conformación del nuevo Parlamento no debe ser considerado como tiempo continuo para el cálculo de los 5 años de caducidad que recoge nuestra Constitución política. Por lo que el plazo de caducidad del 30 de septiembre del año 2024 que aduce el señor Solar para pretender liberarse del proceso de acusación constitucional no es cierto, no es correcto, está errado. En tal virtud, señora presidenta, solicita usted que, siendo un asunto de mayor relevancia y trascendencia jurídico-constitucional, el fondo del asunto planteado, el mismo que merece la opinión técnica de la Comisión de Constitución y Reglamento, antes que esta subcomisión se exprese sobre el particular. Señora presidenta, le pido por favor, por su intermedio, al señor Héctor Ventura Ángel, delegado de las denuncias, así como el colegiado de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que tome este punto, porque es no solamente un criterio técnico de votar en el tema de la procedencia de las infracciones constitucionales cometidas por los denunciados y de esta forma establecer las sanciones que nuestra ley fundamental señala para estos casos. Señora presidenta, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Muy amable. Por favor, a mi abogado, un minuto, por favor. Tiene la palabra el abogado del expresidente Martín. Gracias, presidenta. Le agradezco el tema de que me concede el uso de la palabra. Yo acá tengo el carnet del Colegio de Abogados donde dice: las autoridades de la República otorgarán al titular del carnet las facilidades necesarias para el mejor desempeño de su función. Y eso es lo que usted está haciendo, presidenta, y se lo agradezco. Presidenta, estoy con mi defendido. Estamos en un procedimiento, por supuesto, político, en el cual se están imputando determinados hechos. Yo pido, por un tema de respeto a la persona, a la dignidad de la persona, primero evitar calificativos, porque están lanzando calificativos que no vienen al caso. Segundo, abordar los temas de agenda. Y tercero, señora presidenta, que terminen o aterricen en preguntas puntuales. Porque como si bien lo ha dicho el señor Martín Vizcarra, entramos a discursos políticos, de pronto no vamos a llegar a un buen entendimiento y quien finalmente tiene que sacar las conclusiones de esta reunión es la población, es la ciudadanía. Lo que se ha escuchado, señora presidenta, pareciera que estuviésemos en un proceso laboral en donde los señores están pidiendo restitución laboral. Estamos en un proceso en el cual la ciudadanía quiere saber la verdad. Gracias, señora presidenta. Presidenta, una interrupción, si me permite, señora presidenta. Tiene la palabra el congresista Héctor Ventura. Gracias, señora presidenta. Una cuestión de orden, señora presidenta. Entendemos que los citados, los invitados, más aún si son investigados, tienen que venir o apersonarse con sus abogados que van a hacer la defensa técnica. Pero, señora presidenta, y también esto para los señores asesores con mucha atención y respeto, los abogados intervienen cuando se ven vulnerados los derechos de sus patrocinados. Entonces,